Hola amiguitos, gracias por acompañarnos. Hoy estudiamos la lección número 2, titulada A pesar de las circunstancias. El versículo para memorizar dice: Esto es lo que yo ordeno, sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. Zacarías capítulo 7, versículo 9. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias por el privilegio de estudiar esta lección. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te conceda siempre lo que has pedido. El mensaje de la lección es: como Jesús podemos ayudar a otros aun cuando enfrentamos dificultades. ¿Crees que es posible confiar tanto en Dios que aunque uno tenga problemas, puede mostrar amor y compasión hacia los demás? Fue la confianza plena que Jesús tenía en su Padre lo que le llevó a entregar su vida en la cruz. Jesús había estudiado las profecías y sabía que iba a morir para salvar a la humanidad. A pesar de que le esperaba un sacrificio muy duro, nunca dejó de confiar en Dios. El Padre Celestial era quien guiaba cada paso de su vida. Aunque las circunstancias que lo rodeaban eran muy difíciles, su confianza en Dios le permitió dirigirse hacia la cruz como el cordero que sería sacrificado en nuestro favor. El profeta Isaías describió la escena con estas palabras: fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Isaías capítulo 53, versículo 7. Aunque después de que lo arrestaron en el Getsemaní, Jesús siguió confiando en que Dios dirigiría sus pasos. Preocupado por el bienestar de sus discípulos, pidió que los dejaran libres. Y ellos huyeron, dejando solo a su maestro en el momento en que él más lo necesitaba. Más tarde, Pedro, uno de los discípulos, lo negó. A pesar de que la gente lo insultaba, se burlaba de él, lo acusaban sin motivos y lo azotaban con un látigo, Jesús siguió confiando en que Dios guiaba sus pasos. Finalmente, lo obligaron a llevar la cruz. Desde la cena de la Pascua, él no había comido ni bebido nada, así que no tenía muchas fuerzas. Además, los latigazos lo habían dejado muy malherido, demasiado débil para cargar con el peso de la cruz. Jesús se cayó al piso. Sin embargo, lo obligaron a que se levantara y a que volviera a llevar la cruz. De nuevo, Jesús se cayó al piso, pero a pesar de tanto sufrimiento, Jesús nunca dejó de confiar en Dios. La multitud que observaba el sufrimiento y la angustia de Jesús no mostró compasión alguna hacia él. Le gritaban y se burlaban de él, diciendo: «¡Abran paso al rey de los judíos!». Un hombre de Cirene llamado Simón vio lo que estaba ocurriendo y se llenó de asombro. Cuando los soldados se dieron cuenta de que aquel hombre sentía compasión hacia Jesús, lo agarraron por la fuerza y le ordenaron que cargara la cruz de Cristo. Las mujeres que estaban observando la escena comenzaron a llorar. Aunque sentían lástima de Jesús, él sabía que en realidad no creían que él fuera el Hijo de Dios. Y como quería que se volvieran a Dios, aprovechó aquella última oportunidad
para avisarles de la destrucción de Jerusalén que pronto tendría lugar. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Lucas capítulo 23, versículo 28. Jesús pudo ver más allá de aquel momento de terrible dolor y tortura. Más allá de la destrucción de Jerusalén, pudo ver la destrucción del mundo tras su segunda venida. Dijo: entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndenos. Lucas capítulo 23, versículo 30. Incluso en aquel momento de prueba, justo antes de su muerte, Jesús se dirigió a la gente con amor para avisarles, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ya estando sobre la cruz, con clavos atravesando sus manos y sus pies, Jesús pensaba en sus perseguidores. No se quejó, no tuvo ningún deseo de venganza, sintió compasión por ellos, pues pronto enfrentarían las graves consecuencias de haber rechazado al Mesías. Por eso oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Qué evidencia tan grande de cuánto nos ama Jesús, de cómo está dispuesto a perdonar incluso a quienes lo maltratan. Jesús no solo habló del perdón, sino que demostró con su vida lo que significa perdonar y amar a nuestros enemigos. Con su actitud nos dejó un ejemplo a seguir. Junto a Jesús había otros dos hombres que también estaban siendo crucificados. Eran dos ladrones. Los dos oyeron las burlas de los sacerdotes. Los dos oyeron la oración de Jesús para que Dios perdonara a quienes se burlaban de él. Los dos fueron testigos de cómo Jesús se sometió a tal injusticia sin rechistar. Y mientras que uno de los ladrones simpatizó con la multitud burlona, el otro se convenció de que Jesús era el Hijo de Dios. A él, Jesús le dirigió estas palabras de perdón y esperanza: estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Finalmente Jesús miró a su madre, que estaba descorazonada. En la hora de su muerte, Jesús dejó a su madre a cargo de Juan, su discípulo amado. ¡Qué infinita muestra de amor! Jesús es nuestro ejemplo, incluso en la muerte. Se preocupaba por los demás. ¿No sería maravilloso que nos pareciéramos más a Él? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Recordemos el versículo para memorizar. Esto es lo que yo ordeno: sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. Zacarías capítulo 7, versículo 9. El mensaje de la lección es: como Jesús, podemos ayudar a otros aun cuando enfrentamos dificultades. Estamos en la actividad de hoy jueves. Lee Lucas capítulo 23 versículos del 50 al 56 y piensa: ¿qué riesgos corrió José de Arimatea al pedir el cuerpo de Jesús? Realiza lo que planificaste el lunes para consolar o animar a alguien durante esta semana. Pide a Dios que te otorgue la gracia y fortaleza que necesitas para llevar a cabo tu plan. Cantemos la alabanza, Sufriendo por amor. Estaba Jesús en el huerto, oraba a su Padre celestial, derramaba gotas de sangre, sufría solo por amor. De Él dependía mi vida y Él me tuvo compasión. Lavó mi pecado con sangre y hoy libre soy por su amor.
Es tiempo de orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que hemos tenido de estudiar esta lección. Por favor, Señor, otórguenos la gracia y la fortaleza para que podamos ayudar a los necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.